Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a esperar unos minutitos a que entre el profesor Liski, que bueno, justamente nos va a acompañar un poco en todo este trayecto, junto con eh, dos invitados muy especiales, María Silvana Pérez y Ramón Cura, que tengo que ver si está por aquí. Mami, ¿sí? Ahí está bien. Bueno, mientras, perdón, mientras esperamos justamente a nuestro invitado, y Norberto termina de solucionar algunos problemas técnicos para poder ingresar, quisiera invitarlos, aunque después lo voy a recordar, invitarlos a dos encuentros, a un ciclo de conversatorios que se llama La Universidad Comprometida con su Tiempo, organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional, en realidad por la Red de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, sé que aquí están presentes algunos y algunas referentes muy importantes. Después, de todo caso, ellas hablarán un poco más al respecto. El primer encuentro se hace el martes 11 a las 18 horas, Universidades Públicas y Políticas de Memoria contra el Olvido y la Deshumanización, con Rosario Badano, Guadalupe Godoy y Walter Bosicio.
Así que podemos seguir encontrándonos en otros espacios. Y bueno, seguiremos seguramente charlando. Pero vuelvo a insistir, volveré a repetir justamente esta invitación que nos ha hecho llegar justamente Clotilde de Pau, que es una importante referente también y trabaja mucho con esta red y es mentora de muchos de quienes estamos aquí presentes. Eh, Así es que, bueno, para comentarles eso. Sí, en todo caso, Vero, si después vos me haces el favor, que sos más hábil que yo, si les compartís como para, bueno, para el que tenga y la que tenga ganas de participar, pero bueno, la idea de estas conversaciones mientras viene es justamente, le hemos llamado conversaciones públicas, ¿no? Para que podamos inaugurar un espacio de debate colectivo en torno a esta frágil y en riesgo de democracia que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, el primero tiene que ver con justamente todo lo que está pasando con las políticas de memoria en nuestro país, de memoria y derechos humanos en nuestro país, así que están todos y todas invitados. Gracias. No, a ti por hacerlo extensivo. Me voy a llevar la bolsa de basura. Espera, que lo ponen en la basura, Lenny, ¿te basura? ¿Vuelve la basura? No, Dani me trajo todo hoy. Acá ya está la llave del profesorado, Carlos. Todas las provincias, toda está conectada. Sí. Bien, Norberto, ya se incorporó el profesor Liski. Así es que, si les parece, comenzamos. Bueno, bienvenidos justamente a este encuentro, este tercer encuentro, este tercer conversatorio que tiene como tema de convocatoria el tema de genocidios y y juicios por delitos de lesa humanidad, dos casos en particular que son en relación justamente la masacre de Napalpí y el juicio de la séptima brigada que se hizo en Corrientes. Para ello justamente tenemos dos invitados especiales. Ya tenemos a María Silvana Pérez, que formó parte justamente de la parte querellante como secretaria en su momento de la
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Gobierno del Chaco. Y también tenemos a Ramón Cura, que es un testigo, eh, que bueno, en ese caso quien lo conoce más, así que le va a dar una mejor presentación, va a ser justamente Rudy, el profesor Pérez, testigo justamente que participó en las causas de la séptima brigada, en Corrientes en particular, cuya sentencia salió el año pasado. Por los juicios de lesa humanidad que se cometieron, se perpetraron en nuestra región en la dictadura de 1976. 1976-1983. Así es que bueno, ahora dejo el lugar a Norberto y a Rudy para un poco comenzar, digamos, este diálogo. Y lo que sí quería aclararles es que vamos a cambiar un poquitito la dinámica en esta ocasión. Tienen la libertad de eh, preguntar, si quieren intervenir y preguntar a medida que se van, después del breve desarrollo un poco comentando justamente las experiencias que va planteando cada uno de quienes van a tomar la palabra. Así es que quería solamente mencionar eso. Gracias. Norberto, lo dejo a usted. Muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes para todas, para todos. Un gusto volverlas y volverlos a encontrar. La felicidad que tengamos este nuevo encuentro, manteniendo un espacio pensado e implementado con el propósito de que la perspectiva de derechos humanos nos una en una propuesta de intercambio, en una oportunidad de desarrollo de pensamiento crítico y de investigación sobre datos de nuestra historia en la perspectiva de derechos humanos. Y la perspectiva de derechos humanos atraviesa las realidades, pero también reconstruye memorias recurriendo a datos, a testimonios y a procesos que se construyen en la sociedad. Quiero decir con esto, es de una variedad muy grande el campo que recorre una propuesta de analizar diferentes temas en perspectiva de derechos. Y además no es una tarea individual, no por eso se desmerece la capacidad de investigadores, investigadoras en derechos humanos. Pero la construcción necesita del espacio colectivo, se nutre del espacio colectivo y hace su devolución en un proceso colectivo. Cuando esto no ocurre, no se desmerece el esfuerzo, pero al mismo tiempo señala una diferencia con aquella construcción basada precisamente en el acercamiento a las realidades que están en juego, comunidades, organizaciones, que está en juego la actitud frente a las situaciones que violentan los derechos de las personas o la dignidad humana se encuentra amenazada. Por eso ha sido tan fuerte el reconocimiento que hace apenas unas horas tuvo el país, o buena parte del país, despidiendo a una madre, a una luchadora, o como la hemos todos bautizado, madre de todas las luchas. Porque la comprensión que hizo Norita y de la cual uno se siente profundamente identificado, es que a partir de su
construcción colectiva con las madres de Plaza de Mayo, a partir de establecer un debate en el interior del colectivo. No pensó en recostarse en un costado de la escena política basada en derechos humanos, sino que fue parte cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo en la línea fundadora. Y no perdió oportunidad en acompañar los juicios por delitos de lesa humanidad, correspondieran a la investigación que abarcara la desaparición de su hijo o no correspondiera a la de su hijo. Hijos eran todos, hijas eran todas. Y estuvo en cuanto juicio se le recordó que estaba presente, acompañando a los testigos sobrevivientes, a las familias de quienes no habían regresado. Pero también estuvo en la puerta de las fábricas cuando los trabajadores reclamaron por mejores condiciones, salarios dignos. También estuvo con los educadores, con las madres que las acompañó a ella o ella que llevó a las madres, junto a los docentes, a las docentes. Fue la que leyó parte de lo que fue el gigantesco movimiento del 23 de abril en Plaza de Mayo, defendiendo la universidad pública y la educación pública, y ya no tenía capacidad motriz. Sin embargo, no rehusó de ser parte de ese colectivo gigantesco que se plantó a defender la educación pública y la universidad pública en particular. Pero esa condición de luchadora, de estar junto a los pueblos originarios, junto a los pueblos que en sus localidades luchan por preservar el medio ambiente, y viajó a otros países de América Latina, donde también sintieron de su calor humano y de su presencia luchadora, pero también, además, no abandonó el espacio de la formación. Estudió para ser psicóloga social, completó su ciclo formativo, lo tradujo en iniciativas, pero además, en su momento, entendió que había algo en el campo de derechos humanos que estaba atravesado por el mundo económico y financiero, y generó la cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Económicas, con el eje puesto en el efecto que ha tenido en nuestro país por décadas, desde el empréstito inicial con el cual se inauguró la deuda externa en nuestro país, y puso el eje de derechos humanos en los efectos de la deuda externa, siendo titular de una cátedra libre de derechos humanos. Digo todo esto porque en la iniciativa del día de hoy, que fue pensada con Norita pudiendo encontrarnos y llamando por teléfono, el 23 mismo, juntándonos con Adolfo y ella. Bueno, hoy no está presente. No está para compartir emociones, pero como escribiera precisamente Adolfo, que en el mismo día que despedía a Norita estaba despidiendo a su hijo, que fallecía en ese momento, escribía: concluyó el tiempo de las emociones, se inicia el tiempo del alma.
como algo que no termina nunca, que no tiene límites, que no se regula con las emociones. Cuando hoy pensamos en este encuentro, en conectar dos genocidios de dos momentos distintos de la historia, en realidad es porque quisimos estar conectando la historia con enfoque de derechos humanos. Se podrían agregar muchas más cosas. Podríamos haber hablado también de los bombardeos sobre Plaza de Mayo y el genocidio que significó que una de las bombas del año 55 cayera sobre un micro lleno de niños escolares, u otras situaciones muy graves. Pero hemos elegido mirar el 76, el golpe de marzo del 76, y mirar particularmente el juicio que 100 años después, juicio por la verdad, se efectuara en torno a la masacre de Napalpí. Dos palabras, y le voy a pasar enseguida a Rudy para que nos introduzca en lo que va a ser la referencia precisamente al juicio de Napalpí y a nuestra invitada especial. Hay muchas posibles lecturas del golpe del 76 y tal vez todas tengan, cuando provienen de la investigación histórica, cuando vienen no sesgadas por el negacionismo, cuando vienen en un recorrido de reconocer en ese golpe de Estado no un dato nuevo, simplemente por las características de la ejecución de la represión ejercida por la dictadura, sino porque además vinieron a destrozar el tejido social del país y a imponer un modelo económico del cual resulta muy difícil desprenderse y que en nuestros días se ha venido a reivindicar por parte del gobierno nacional con muchas de sus medidas y hasta con alusiones directas de beneplácito con aquel golpe. Lo cierto es que resistencia durante la dictadura, en un movimiento predominantemente de mujeres, mujeres madres, mujeres abuelas, mujeres hermanas, fueron las mujeres las que en primer lugar dieron cuenta de que no las iba a atemorizar el nivel altísimo de violencia, de perversiones máxima, la dictadura sembrando el país de centenares de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y fueron las mujeres agrupadas en sus asociaciones las que entendieron que era necesario encolumnar detrás de ese movimiento a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a las organizaciones intelectuales, a los estudiantes. Por lo tanto, tomar un aspecto del golpe del 76, uno podría decir que está marcado por la gigantesca violación de derechos humanos. Y no se equivoca.
porque esa gigantesca violación de derechos humanos, que representa por un lado 30.000 compatriotas desaparecidos, que significa más de 400 centros clandestinos y en cada uno de ellos un promedio de 100, 200 víctimas de tortura de manera sistemática. De un país organizado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante los años de vigencia de la dictadura, organizado de manera que la militarización se constituyera en la estructura de funcionamiento. La violación sistemática de los básicos componentes de la Constitución y un fuerte acompañamiento de sectores del poder económico que comenzaron ahora también a tener que rendir cuentas de su grado de complicidad con esa dictadura. Cuando la justicia calificó de delitos de lesa humanidad, por lo tanto no prescriptibles, por lo tanto no hay límite para que se agote el delito y su juzgamiento, también dijo en el marco de un genocidio. Pero lo dijo la justicia hacia el 2007-2008. Pero quiero recordar que las madres de Plaza de Mayo, y Norita como dato relevante, les dijeron genocidas a los responsables de las juntas militares en 1977. Y le dijeron genocidas en el frente de la Casa de Gobierno. Y no retrocedieron un paso. Y fueron a donde tenían que ir más allá de nuestras fronteras para decirles es un genocidio. Y mientras buena parte de la sociedad argentina no tenía mucha idea de lo que estaba ocurriendo y el mundo no podía aceptar fácilmente que se estaba frente a un genocidio, estas mujeres les dijeron genocidas. La justicia llegó mucho después a concluir que efectivamente eran genocidas. Y hoy, en los múltiples juicios en los que se juzgan los crímenes de lesa humanidad, incluyendo que recientemente ha ocurrido en la provincia de Corrientes, ningún tribunal duda en que los delitos que se están juzgando de lesa humanidad ocurrieron en el marco de un genocidio. Y por último, preguntarse, una sociedad que atraviesa la experiencia de un genocidio, ¿es una sociedad que lleva una herida muy profunda, que lleva un desafío muy profundo y que en el conjunto de esa sociedad se abren luchas respecto de la interpretación de ese periodo de la historia? Y esa lucha incluye necesariamente un debate que no hay que darlo por concluido ni los 24 de marzo en las plazas, o por concluido porque se vea nunca más en las escuelas, porque además reaparecen quienes reivindican ese genocidio.
Y por lo tanto, tenemos necesidad de sostener, particularmente desde los ámbitos del pensamiento, desde los ámbitos de la formación, desde los ámbitos en donde nos encontramos para analizar desde la historia hasta los días en los que convivimos, tenemos que mantener muy firme los fundamentos de por qué fue un genocidio el golpe de Estado de 1976. Y por último decir que en cada juicio, cada testigo, víctima sobreviviente, familiar de víctima que no pudo regresar, vecino que fue testigo de secuestros, compañeros de trabajo que vieron secuestrar y no regresar a sus compañeros. Y podríamos seguir multiplicando distintas facetas de testigos. Y los testigos son los únicos que generan pruebas. Porque la dictadura, precisamente, si de algo se ocupó, fue de evitar dejar datos contundentes sobre su accionar. Y la reconstrucción ha sido desde que se inició el primer juicio en 1985 con el juicio a las juntas y los 700 testigos que entonces declaramos. El doloroso retroceso que significaron las leyes de punto final y obediencia debida en una compleja coyuntura política y 20 años de lucha por no abandonar la necesidad de retornar a los juicios, no solo de la memoria, sino a los juicios penales en los que se juzgara y se sancionara penalmente a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y finalmente se logró. Es decir, el 24 de marzo de 1976 marcó a la sociedad argentina. La marcó en el dolor y la marcó en la resistencia. La marcó en los que prefieren enterrar la memoria y la marcó en los que no abandonamos la construcción permanente de los mecanismos de la memoria social y colectiva. Generó una justicia que poco antes del 1985 sistemáticamente se constituía en aliada de los secuestradores, torturadores, responsables de crímenes de lesa humanidad, rechazando los habeas corpus que las familias presentaban. Y esa justicia luego tuvo que ponerse al frente de juzgar a los comandantes de las juntas militares y 20 años después reanudar los juicios en cada uno de los distintos tribunales del país. Por lo tanto, no es la misma sociedad. Es una sociedad que tiene deudas pendientes, que tiene luchas pendientes, que tiene necesidad de reafirmarse en los valores éticos, que tiene que convencer a quienes no han podido hacerlo hasta ahora, que una democracia no sobrevive si no respeta los derechos humanos, que la formación en todos los niveles, desde el elemental hasta los posgrados, no pueden prescindir de atravesar las enseñanzas del campo de derechos humanos. Y si existen diversidad de interpretaciones
bienvenidas sean para el debate, pero el debate no es con los que niegan o reivindican la dictadura. El debate es para las diferentes interpretaciones de las causales, los modos y las formas en que se organizó la resistencia. Despreciamos profundamente a quienes reivindican la dictadura. Creemos que le producen un daño aún mayor al que ya está producido por la propia dictadura. Pero lo cierto es que la universidad, y acá está Clotilde como coordinadora de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, está dando cuenta, con esta decisión adoptada hace 2 años por el Consejo Interuniversitario Nacional, de darle una transversalidad a las enseñanzas de materia de derechos humanos, creo que está preparando a una nueva generación para que tenga más elementos en reafirmar que la vida democrática solo es viable en una sociedad que se afirma en los valores y en la ética de los derechos humanos. Bueno, esto era lo que quería introducir y pedirle a Rudy que nos presente lo que ha significado el juicio de Napati y luego nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, gracias Norberto por tan precisas palabras, necesarias, por cierto. A ver, me interesa hablarles con palabras sencillas, sobre todo a los jóvenes que no vivieron muchas cosas que nosotros sí vivimos. Nuestro país a lo largo del siglo XX, es decir, desde que empezamos a votar, digamos, aproximadamente desde 1912 que empezamos a elegir nuestros gobernantes, nuestro país tuvo más de 20 intentos de golpes de Estado. A ver, golpe de Estado se le dice a los intentos de, principalmente militares, de tomar por la fuerza el gobierno de nuestro país. De estos más de 20 intentos, en 6 oportunidades lograron tomar por las fuerzas el gobierno de nuestro país. Esta última vez que lo hicieron, bien lo estaba contando Norberto, fue la vez más cruenta e ilegal, y que sí debemos decir con todas las letras y con total contundencia que se cometió un genocidio en nuestro país, donde más de 30.000 argentinas y argentinos fueron muertos y o desaparecidos. Esto tenemos que reiterarlo con toda contundencia. Fíjense que ya en 1978 había un informe secreto de los militares, 5 años antes de que termine la dictadura, donde ellos mismos reconocían que habían más de 22.000 entre muertos y desaparecidos. Es decir, que esta cifra de 30.000 desaparecidos, naturalmente que nos quedamos cortos, es de alguna forma redondear, digamos, pero incluso, a ver, 30.000 entre muertos y desaparecidos, pero después nuestro país pudo llevar adelante más de 350 juicios por delitos de lesa humanidad, en los que se pasaron, digamos, se descubrieron mucho más víctimas que fueron secuestradas ilegalmente y torturadas ilegalmente día tras día, mes tras mes, año tras año. O sea, a ese número de 30.000 muertos y desaparecidos hay que agregarle una cifra, otra cifra
quién sabe qué cifra, porque lo difícil es descubrir, digamos, porque naturalmente que todos estos crímenes ocurrieron, ¿no es cierto?, con total impunidad y en el más absoluto secreto y clandestinidad. Fíjense, como cifra elocuente, podemos decir que existen contratados más de 490 niñas y niños nacidos en cautiverio y solamente se pudo identificar hasta ahora 137. Es decir, todavía, como decía Norberto, tenemos una deuda muy grande con mucha gente, con nuestra gente. A ver, tomo la palabra, esa palabra tan linda que decía Norberto, el colectivo, digamos, lo que hace el colectivo. Nuestro país recuperó la democracia. Nuestro país fue pionero en la región en recuperar la democracia. En 1983, recién en 1985 recuperaron la democracia, por ejemplo, Brasil y Uruguay. Recién en 1989 recuperaron la democracia Chile y Paraguay. ¿Ustedes creen que fue casualidad? Les cuento a los chicos, a los jóvenes. ¿Ustedes creen que fue casualidad de que nuestro país fue pionero en recuperar la democracia en nuestro país? Les digo con todas las letras, no es casualidad. Tomo esa hermosa palabra, el colectivo. Hubo un colectivo de gente que luchó desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la cultura. Fíjense, no se imaginan la cantidad de nuestros artistas de máxima ética que pueden revisar la vida de esos artistas que tuvieron que ser exiliados, tuvieron que irse de nuestro país, porque corrían riesgo de vida. Podemos mencionar algunos que seguramente ustedes los conocen: Mercedes Sosa, Marilina Ross, León Gieco, Charly García, David Lebón, Miguel Abuelo, Miguel Cantilo. Gente de una ética sostenida durante toda su vida. Esa gente, esa mejor de nuestra gente, tuvo que irse del país. Nuestro invitado, Ramón Cura, tuvo que exiliarse también. Hubo un movimiento cultural en nuestro país tan fuerte. También vamos a decir que hubo también un movimiento legal muy fuerte. Y me da pie para hacer un capítulo legal que es necesario. Hay 3 instrumentos legales fundamentales que definen a los delitos, primero de genocidio y después los delitos de lesa humanidad. El primer instrumento legal se llama Convención de Naciones Unidas para la prevención y sanción del delito de genocidio. Es del año 1948 y es una de las convenciones que tiene jerarquía constitucional. O sea, esa convención es constitución nacional. Ya esa convención define al genocidio como una matanza de un grupo de personas. Y fíjense, también es elocuente que ya desde esta convención, que es la más viejita, establece como delito de genocidio el traslado de niños de un grupo a otro grupo. Fíjense, calculen ustedes el daño cultural que representa apropiarse indebidamente de un grupo de bebés, de niñas y niños, de su padre, arrancarse de esa identidad que tenían y llevarlos a otro lado. También hay otra convención de Naciones Unidas que se llama expresamente, que establece la no prescripción de los delitos de lesa humanidad, que es de 1968, que en nuestro país
le otorgó jerarquía constitucional en el año 2003 mediante el mecanismo también previsto en el 75 inciso 22 que luego de ser aprobado por una ley común y corriente del Congreso con otra ley especial donde se requiere los 2/3 de ambas cámaras, se le otorga la jerarquía constitucional. Además de estas dos convenciones que son Constitución Nacional, debemos mencionar el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, que es conocido como el Estatuto de Roma porque se lo sancionó en Roma en junio de 1998, que entró en vigor en el año 2002. Este estatuto define a 3 grupos de delitos en el artículo 6, 7 y 8. Primero, los delitos de genocidio, los cuales lo define de la misma forma que la Convención como delitos de matanza de un grupo de personas. Seguidamente, los delitos de lesa humanidad propiamente dicho, que son todos los delitos más graves que están en los códigos penales de los distintos estados, por ejemplo, asesinato, reducción a la esclavitud, desaparición forzada de persona, abusos de todo tipo, apropiación indebida de bebés, cuando el Estado lo comete como un plan generalizado o sistemático contra una población civil. Y en tercer lugar, legisla los crímenes de guerra, digamos, que son definidos por las 4 convenciones de Ginebra, y específicamente ahí trata cuando en el ámbito de un conflicto armado se ataca a una población civil o, por ejemplo, a una escuela o a un hospital o a un templo. Digamos, tenemos que hacer una referencia, digamos, que justamente en este momento, por ese tipo de delitos de guerra, la Corte Penal Internacional, a través del fiscal, pidió la detención de 2 líderes de Israel y 3 líderes del grupo Hamas. Eso ustedes lo podrán googlear y bueno. Este estatuto de la Corte Penal Internacional actualmente tiene 124 países que lo han ratificado. Por ejemplo, Palestina sí lo ratificó, Israel no. Algunos países que son potencia, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, no han ratificado, pero bueno, hay 124 países que sí han ratificado. Volvemos a nuestro país. Cuando nosotros recuperamos la democracia, empieza dentro de nuestro sistema jurídico interno, empiezan a iniciarse una serie de juicios de lesa humanidad que en este momento son más de 142, en los cuales hay más de 1.200 represores condenados a penas altísimas. También hay más de 100 personas que fueron absueltas, porque fíjense que a todas esas personas se les garantizó su derecho de defensa. No solamente eso, se le garantizó la garantía de juez natural. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron juzgados por el juez que corresponde al lugar donde se cometieron los delitos. Porque también el Estatuto de Roma, que crea, ¿no es cierto?, lo que se llama la Corte Penal Internacional, que está en La Haya, Países Bajos, que establece una competencia y una jurisdicción complementaria de la competencia penal ordinaria de los estados. En nuestro país no fue necesario recurrir a una Corte Penal Internacional, sino fuimos, digamos, ejemplo en el mundo en este sentido de que en el propio derecho penal interno pudimos juzgar a los genocidas, represores, etcétera, etcétera. Puntualmente, el año pasado, en el ámbito de lo que se llamó el juicio de la región
del nordeste argentino, por lo cual comprende, ¿no es cierto?, las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, donde se condenaron a 7 represores por delitos de lesa humanidad, donde hubo más de 105 víctimas. Bueno, en ese ámbito, estando, digamos, en un programa de asistencia a las víctimas del CODECET, que fuimos coordinados por la doctora Carmen Celis y también por Norberto Liski, estuvimos acompañando a las víctimas y en ese ámbito fue que tuve yo el honor de conocerlo a Ramón Cura, que es uno de nuestros invitados y a quien, bueno, le paso la palabra. No sé si pudo entrar Vero Ramón. Yo lo vi adentro, pero no sé si salió. Sí, está conectado. Acá lo veo Ramón Cura, pero no tiene cámara. Bueno, Ramón, si nos estás escuchando, Ramón, bueno, nos gustaría escuchar tus reflexiones. Buenas Ahí vi. tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, Hola. Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, Rudy. ¿Cómo estás? Espero que ustedes me escuchen bien. Estamos con un problemita de comunicación, pero si ustedes me escuchan bien, seguimos. Sí, ¿Todo te estamos bien? escuchando bien, Ramón. Por favor, seguí. Bueno, sí, querido. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad indudablemente para que podamos tocar levemente. Estuve escuchando todo lo expuesto, me pareció todo muy acertado. Pero ustedes saben que no podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos como el CEL, el Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel y varios organismos de derechos humanos, que gracias a ellos que fueron del sostén a nuestros familiares cuando nosotros fuimos detenidos. Por ejemplo, yo fui detenido en el año 76, en noviembre, y desaparecido, y estuve muy cerca a lo mejor de ustedes porque estuve en el Regimiento 9 de Infantería, cerca del puente que va a Resistencia. Ahí estuve como 6 meses detenido, desaparecido, hasta que, bueno, finalmente con el tiempo pude recuperar y obtener un número de Poder Ejecutivo Nacional de PEM, y pasé, después de estar varios tiempos torturado en ese lugar y torturado también en Santa Catalina, en la Gendarmería, en la División del Servicio de Investigaciones de la Policía de frente a la Plaza 25 de Mayo, está la jefatura. Bueno, después de haber estado tanto tiempo así, bueno, me han reconocido como preso. Me han llevado a la U7, la cárcel de Resistencia también, donde han pasado muchos compañeros por ahí. Bueno, y ahí he estado mucho tiempo hasta que me han pasado a la cárcel de La Plata. Durante todo ese tiempo, lamentablemente, fuimos maltratados, torturados, en los pabellones de castigo de las mismas cárceles, totalmente desastrosas, que sería bueno que algún día también habláramos sobre los castigos que hemos recibido en esos lugares, ¿cierto? Después de 46 años el año pasado, quiero volver a los juicios de lesa humanidad. Después del genocidio, como ustedes bien explicaron, pasó en Argentina. Yo me tuve que exiliar, fui a Canadá, viví 15 años, construí mi familia. Cuando volvió la democracia, decidí volver también al país otra vez, porque yo nunca me quise ir de este país, me fui por obligación. Así que me instalé nuevamente en la provincia de Misiones, donde soy oriundo, donde indudablemente estaba toda mi familia esperándome, así que me fue muy fácil volver a encontrarme con ellos.
nunca había visto un juez en mi vida. Y a los 46 años de la dictadura y a los 68 años de vida, el año pasado, tuve esa posibilidad de decirle a un juez lo que me había pasado hacía 46 años. Así que imagínense, seguramente debo doblarle en edad a los chicos que van a los cursos, ¿no es cierto?, que ustedes dan, Rudy. Así que por ahí quiero hablar con ellos y dirigirme a ellos para decirles que, si bien es cierto, cuando hablamos de los desaparecidos, son 30.000, son más de 30.000. Lo que pasa es que no lo hemos podido contar todos, pero seguramente que son mucho más que eso, mucho más que desaparecieron, que no tienen familia y que nunca lo hemos encontrado, jamás, nunca nos han dicho los militares dónde han llevado a esos detenidos desaparecidos. Entonces, yo tengo en agenda 2 o 3 puntitos que quisiera dirigirme a ustedes para hablar sobre todo de cosas pendientes, ¿no es cierto? Siempre me quedé siempre con la idea de volver al país algún día y retomar mis famosas clases en la Facultad de Medicina de Corrientes. Ya estoy grande, ya estoy bastante grande. He juntado varios años y ya creo que no voy a volver a estudiar, pero me quedó ese gustito sobre ustedes la conocen seguramente, sobre la calle Rivadavia, la Facultad de Medicina, hermosa facultad. ¿Cuánto la he pasado? Lo mismo que cerca del Club Yacaré, donde estaba la morgue, donde estudiábamos anatomía, histología y muchas otras materias como farmacología. Son recuerdos de Corrientes, recuerdos de esos lugares tan lindos que hemos vivido. Y como nosotros siempre luchamos por la defensa de la igualdad de oportunidades para todos, salud, educación pública, trabajos dignos, también la universidad pública, qué importante es, qué importante. Y sí, claro, vamos a tener oportunidades de debate, tenemos que hacerlo, tenemos que continuar con debates cada vez más fuertes, más interesantes, y discutir, y charlar, y profundizar y analizar, porque esto no tiene que volver a ocurrir nunca más. Pero también tenemos últimamente un peligro con respecto a lo que por ahí esta democracia nos pone en juego. Y esta posibilidad que tenemos, que se tiene ahora, de hacer una división del país en partes, romper con el federalismo, romper con la unidad del pueblo argentino. Y entonces le quiero tirar una perlita para charlar y para discutir, que es la aparición de los ismos en Misiones, misionerismo, en Córdoba, el cordobosismo, y así en todas las provincias. Eso es peligroso porque nos debilita y nos puede dominar mejor. Y nos fortifica a las provincias todo eso, pero debilita a la nación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Y son desafíos a los que tenemos que empezar a discutir ahora antes que sea muy tarde. Y también uno de los temas fundamentales que me gustaría abordar, bueno, abordar no, pero simplemente tocar en este momento, que no tenemos que permitir que regalen nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, nuestra plataforma submarina, nuestras empresas nacionales, Aerolínea, YPF, el sur argentino, Malvinas. Y bueno, ahora una de las cuestiones que necesito decirle a ustedes es que me quiero, ya sé que a lo mejor me estoy yendo en tiempo,
A veces me gusta, como tuve la oportunidad de escribir 2 libros. Uno me llevó mucho tiempo, 20 años, porque en los fríos canadienses lo escribí, se llama Relatos de Familia, donde hablo de la detención, de todo lo que pasó en esa época, pero también hablo de cosas para interesarle a los jóvenes. En ese libro que tuve oportunidad y que seguramente lo voy a volver a presentar en la Casa de la Memoria, en Corrientes, en alguna oportunidad, porque hay muchos jóvenes que se van a identificar con ese libro porque son experiencias que hemos vivido como jóvenes, cosas de nuestra juventud. Y por otro lado, también escribí un libro de poemas, porque como militante y soñador me gusta escribir sobre las bellezas naturales. Me encanta el río, me encanta el monte, me encanta el campo. Entonces, todo eso en sumatoria hace que uno ame y quiera a la patria. Si me permitís, Rudy, yo me voy a tomar simplemente un ratito para leerte un poema de Bertolt Brecht. Seguramente ustedes lo conocen, pero me gustaría acercarlo, porque nos puede servir para lo que viene. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Bertolt Brecht. Bueno, siempre hemos tenido la posibilidad y el acceso a la literatura para expresarnos y siempre hemos tenido felizmente la posibilidad y ese acceso a la poesía para expresarnos. Rudy, yo agradezco la oportunidad que me dan, no sé cómo estamos de tiempo, si querés que aborde, puedo abordar otros temas, yo sé que lo de ustedes es muy importante, estoy tan orgulloso de escuchar la formación de estos conversatorios, porque ¿sabe qué? ¿Cómo me hace acordar tiempos pasados? Y cómo estamos volviendo a recuperar ese gusto por hablarnos como nos estamos hablando y con profundidad y queriendo la patria como la queremos. Por eso es que estamos aquí y por eso es que la queremos linda y fuerte. Y una cosa quiero pedirle a todos, por favor, no vayan a dejar que nos roben la alegría. Eso no nos puede robar nadie, Rudy. Así que luchemos y permanezcamos así alegres y contentos y estemos felices porque nos quieren ver tristes. No le demos el gusto, por favor. Gracias, Ramón. Muy lindas palabras. Vamos a darle entonces la oportunidad de expresarse a nuestra otra invitada. Bueno, yo te agradezco mucho por el tiempo. ¿Querés que me quede? Me quedo, no tengo problema. Sí, quédate porque seguramente va a haber preguntas para vos. Muy bien, sí, cómo no. Con gusto. Gracias. No, gracias a vos, por favor. Bueno, ahora le damos el espacio a María Silvana Pérez. Ella nos va a guiar un poco, contar un poco de su experiencia, en un rol muy particular justamente en relación con el juicio por la verdad por la masacre de Napapi. Así que abierta el micrófono. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. Agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que les pido disculpas por la conexión, porque estoy en un viaje familiar, vine a cuidar a un familiar, pero no quise, me enteré ayer o antes de ayer de la actividad, pero no quería dejar de participar
porque me parece sumamente valioso el espacio que vienen conformando. Bueno, quería comentarles, en la provincia del Chaco se realizó durante la gestión en el 2019 a 24, se pudo realizar algo que se venía construyendo de manera colectiva y por varios puntos de encuentros, que fue el juicio por la verdad de la masacre en Apalpí. Es el primer juicio por la verdad que en un juzgado federal ordinario juzga el genocidio que sufrieron los pueblos indígenas, ubicado, digamos, particularmente en la masacre de Napalpí, en lo que conocemos como la segunda campaña del desierto. Saben que la campaña del desierto tuvo dos modalidades, las dos modalidades son partes de un mismo plan de exterminio. Una primera que denominaban ofensiva hacia los territorios del sur, y otra que con esos nombres encubridores con los que suelen llamarse algunas cosas y negacionistas, llamaban menos ofensiva, que era la que se daba en el norte. La del norte se caracterizó por la reducción en el territorio, por reducir la movilidad del territorio de los pueblos indígenas, por un exterminio sistemático, por una explotación laboral casi vinculada a la esclavitud, por violaciones sistemáticas a las mujeres de los pueblos indígenas, por torturas, vejámenes, falta de comida, agua, condiciones, como vuelvo a decir, de esclavitud, pero también por apropiaciones ilegítimas, y puntualmente donde estas circunstancias que llevaron más tiempo y más años, se produce una resistencia del pueblo indígena sometido a estas condiciones de esclavitud, y ante esta resistencia, que fue un pedido de intervención estatal, es decir, un no ir a trabajar en estas condiciones de esclavitud en las que estaban, se los acribilla de manera muy cruenta en lo que se conoce como el territorio de Napalpí, donde se usa por primera vez, por lo que pudimos escuchar en el recorrido del juicio de Napalpí, se usa por primera vez un artefacto del Club de Aerochaco, donde el gobierno nacional, porque en ese momento era territorio nacional la provincia del Chaco, en conjunto con las fuerzas militares de ese momento, se llamaban fuerzas de línea, y con parte de la población civil, en general hacendados, es decir, sectores económicos poderosos para la zona, definen un acribillamiento que empieza por el uso de este artefacto avión, y lo traigo aquí porque es un artefacto que tiene una conectividad con lo que es este genocidio que venían hablando mis compañeros y compañeras, y que también tuve oportunidad de trabajar en espacios de equipos de acompañamiento. Del juicio de Napalpí me parece, para tratar de hacer algunos puentes, me parece fundamental contarles que la provincia del Chaco tiene una plataforma múltiple y colectiva por la cual puede llegar a tener el primer juicio por la verdad en Latinoamérica del genocidio indígena. Y este acontecer tiene que ver con cómo se van anudando colectivamente las luchas de derechos humanos en la Argentina, y cómo, cuál es el rol de estados que han tenido la valentía y la posibilidad de correrse del rol represivos a ser estados ampliatorios de derechos humanos con capacidad crítica hacia el rol mismo del Estado. Ese Estado que en el 2003 permitió dar un impulso estatal a toda una política organizacional que venía con las madres, con las abuelas, hoy las mencionaba mucho, con una lucha muy querida y muy reconocida por todos nosotros, del pueblo argentino y de su reconocimiento en la lucha de derechos humanos. Bueno, este Estado también, en el año 2008,
reconoce en un acto de reconocimiento frente a una de las testigos víctimas directas de la masacre de Napalpí, que es de 1924, es Melitona Enríquez, y el gobernador de la provincia en ese momento, en 2008, cuando en Chaco también estábamos en plena aplicación, compromiso y trabajo en conjunto con las Fiscalías de Derechos Humanos, los organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos, que era incipiente en la estructura estatal. Estábamos articulando los juicios de lesa humanidad. El gobernador de la provincia del Chaco, con un conjunto de otras medidas, reconoce y pide perdón por el genocidio indígena ocurrido en territorio de Napalpí. Este es uno de los antecedentes que permitió a la provincia del Chaco ser parte querellante de querer hacer un proceso como provincia en el cual juzgue un genocidio como el genocidio indígena que se dio en nuestro país. En ese marco también es importante poder saber que hubo todo un colectivo y un trabajo, una formación institucional de las Fiscalías de Derechos Humanos, y quiero destacar aquí en el juicio de Napalpí el rol que ha tenido la Fiscalía de Derechos Humanos y el rol de los juzgados federales, que han sido transformados al calor de políticas estatales y de políticas públicas, y también al calor y fundamentalmente de las políticas comunitarias de derechos humanos y organizacionales. Y todo ese efecto fue permitiendo una base que en el 2019-2020 permite al Estado provincial acompañar el trabajo que ya venía haciendo la Fiscalía y presentarse como querellante, situación que impulsó a la juez, situación que le dio mayor impulso a la juez federal, y decide tomar esta aventura tan interesante y tan transformadora que fue el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí. En ese momento, yo que venía de un colectivo y trabajando con muchos compañeros y compañeras, tenía la tarea de ser parte de la Secretaría de Derechos Humanos. En este rol también quiero mencionar, porque me parece fundamental poder identificar otros actores centrales para el juicio de Napalpí, como son las comunidades indígenas de nuestra provincia, el corazón de esto, y particularmente quiero resaltar una figura muy particular, porque ha tenido la característica de ser un militante de derechos humanos, un historiador, Juan Chico, del pueblo Com, quien inicia las investigaciones y organiza la comunidad para generar las investigaciones que acercan muy insistentemente tanto al Estado provincial como a la justicia federal, que pueden, en este marco de apertura de políticas de derechos humanos, escucharlo. Pero Juan tuvo un trabajo muy cercano, tanto con las comunidades indígenas como con la universidad, con nuestra querida Universidad del Nordeste, la Universidad de Humanidades, el Instituto de Investigación, con la red de genocidio indígena, y todo este conjunto, porque era un juicio bastante complejo, teníamos sobrevivientes que eran nietos directos de la masacre de Napalpí, bisnietos, algunos que habían estado presentes en la masacre y otros que transmitían lo que los pueblos indígenas nos decían, la tradición oral de esto, de lo cual se había hablado muy poco, porque en todo nuestro territorio, por temor a lo ocurrido, incluso se había perdido la posibilidad de usar y de hablar en la lengua Com, Mocoy, ¿sí? Que es de las principales comunidades que murieron, y vilelas, que murieron en este ataque que se produce en Napalpí y que es juzgado durante este tiempo. Me parece importante contarles que el Estado provincial, además de ser querellante, hizo un trabajo de mesas territoriales, que trabajó en todo el territorio, que fueron audiencias enormes, que son audiencias en las cuales aprendimos la conectividad. Juan Chico decía, que
si existió un Margarita Belén, es porque antes existió también un genocidio indígena y una Palpí, y mostraba la conectividad, mucha, con mucha capacidad de leer como militante de derechos humanos, de estados de características genocidas y de estados que persiguen y destruyen a los pueblos. Y bueno, contarles que además de la querella, el Estado provincial había generado una plataforma en lo que fue el juicio que permitió que estuvieran colectivos de todas las comunidades del país. Hubo más de 3.000 personas de todas las comunidades indígenas del país y no indígenas acompañando los juicios, que la transmisión fue directa, que el juicio se pudo realizar en territorio chaqueño, también en Resistencia, pero también más adentro, en Machagay, muy cerquita del lugar donde ocurrieron los hechos, y también pudo estar en la ESMA, en el Haroldo Conti en Buenos Aires, que un poco la idea central, como decía Zaffaroni, era que este juicio traía un sentido del derecho, que era el sentido de, saben que no estaban vivos las personas responsables, pero que de todos modos poder hacerlo tenía que ver no solo con la persecución penal, sino con sobre todas las cosas el derecho a la identidad, a la verdad y a la historia de los pueblos. Y bueno, un poco sintéticamente, porque no me quiero extender más, estos son algunos de los aspectos como para seguir conversando de la interesantísima experiencia del juicio en Apalpí, que terminó con una sentencia que nombra como un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio indígena, y que luego pudimos tener algunos juicios en la provincia del Chaco de lesa humanidad que nombraron, por ejemplo, el del regimiento de los soldados, conocido como el juicio de los soldados, donde los jueces, al condenar los delitos de lesa, nombran como segundo genocidio al genocidio ocurrido en la dictadura militar del 76, reconociendo la antesala del genocidio indígena. Bueno, muchas gracias, quedo abierta a preguntas. Muchísimas gracias, Silvana, muchísimas gracias, Ramón, por su testimonio, por compartir con nosotros sus experiencias. Y bueno, y ahora justamente abrimos, en realidad esto estaba abierto, pero abrimos de alguna manera un poco más formalmente. Por ahí si quieren hacer consultas, preguntas. Hay, la verdad que muy interesantes comentarios en el chat justamente del encuentro. ¿Sí? Cecilia N. Jiménez, bueno, dice que en los espacios... Juliana está levantando la mano, ¿eh? Ah, perdón, disculpa. Bien, Juliana, ahí, está levantando la mano. perfecto, Juliana, te doy la palabra. En un ratito, porque está... Bueno, justo le estaban golpeando la puerta. Bueno, Cecilia Jiménez nos decía que en los espacios de la memoria pasa mucho que cuando los jóvenes en edad escolar observan que chicos como ellos sufrieron la dictadura, quedan muy conmovidos, ¿no? Y bueno, después va haciendo otras intervenciones que está interesante leer justamente en el chat. Ahora sí, Juliana, te damos la palabra. Más que nada es una reflexión lo que tengo yo, que es acerca de la presencialidad que tiene todo esta, no solo los juicios, sino también estas temáticas sobre genocidio, sobre la temática indígena, y también cómo repercute no solo en el ámbito político, no solo en el ámbito de la democracia, sino también en la propia identidad de las personas, porque me puse a pensar en lo que conlleva que el traslado o la apropiación de bebés, la pérdida de la identidad de esa persona, la de la comunidad, o sea, es algo que no solo nos interpela como sujetos, como personas individuales, sino también nos interpela como un colectivo, que estuvo muy presente esa palabra hoy, una palabra que reconozco, disfruté mucho escucharla, y la forma en la que se
se utilizó, la forma en la que se abordó. Y bueno, en realidad también tenía una pregunta acerca de, en realidad, sobre los 142 casos. No sé si se hablaban de que seguían vigentes o que si eran los que se estaban dando hoy. Esa también es una pregunta que me surgió, pero no me animé a interrumpir. Bueno, a ver si puedo aclararte un poquito. 342 son los casos por delitos de lesa humanidad que se llevaron adelante hasta ahora en nuestro país, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Por ejemplo, de esos hay 90 juicios, por ejemplo, que fueron en la provincia de Buenos Aires. 10 juicios, por ejemplo, se hicieron en la provincia de Corrientes. 9 juicios en la provincia de Chaco. O sea, está buena la pregunta porque es muy importante resaltar, digamos, que nuestro país pudo, ¿no es cierto?, por medio de la justicia ordinaria, es decir, nuestra propia justicia encarnizada por nuestra gente, pudo juzgar estos crímenes de lesa humanidad y así también garantizarles a esas personas que fueron asesinos, torturadores, genocidas, represores, esas personas que a toda la población les negó sus derechos sistemáticamente, secuestrando, matando, desapareciendo. Ahora, digamos, como sociedad organizada, pudimos darles a ellos un juicio justo donde se les garantizó lo que se llama el debido proceso legal, donde ellos tuvieron la oportunidad de ser escuchados, de tener los mejores abogados, y después se llegó a una condena, digamos, en muchos casos, más de 1.200 fueron condenados a penas altísimas, pero también debemos destacar que más de 100 personas fueron absueltas. O sea, también muchas personas pudieron probar de que ellos no tuvieron responsabilidad. ¿Se entiende? Así que muy buena la pregunta, muchas gracias. Gracias por responder. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Bernardo José nos decía que eran muy buenos los testimonios y particularmente el testimonio, creería yo que se refería a Ramón Cura. Y como dice Jaureche, los pueblos tristes nunca vencen. Y de hecho nos cita después una breve cita de Jaureche que dice así: nada grande se puede hacer con la tristeza, desde la ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral patriótica. El tono está dado por el optimismo o por el pesimismo. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos, y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente, como decía justamente, seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores, a corto o a largo plazo. Arturo Jauretche. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? Verónica, Sí, yo Claudia, quería comentar algo. dale. ¿Qué tal? Bueno, primero siempre nos mantienen atentos durante todos los disertantes que pasan durante todo el horario, así que muchas gracias por eso. Em, a mí lo que me queda como reflexión, digamos, es la importancia de la memoria en este proceso, justamente retomando lo de la masacre en Napalpí. Digo, tantos años pasaron para poder poner esto sobre la mesa, para conocer eh, gente que ya no está viva, digamos, pero sin embargo nosotros seguimos dando o podemos ahora conocer lo que pasó en algún momento. Entonces digo lo importante que es la memoria a nivel social, mantener ese recuerdo, mantener esa idea de justicia, de algo que
no, si bien no nos pasó a nosotros, no podemos dejar de conmovernos, digamos. Eso me parece muy destacable. Y también digo, escuchando las exposiciones de cada uno, por ahí desde su experiencia inclusive, yo creo que es el camino para poder extender esta memoria hacia los demás, ¿no? Porque hace poco alguien me preguntaba, me dice, ¿una persona puede, por voluntad propia, digamos, no tener derechos humanos? Me preguntó una criatura. Y digo, qué linda esa pregunta, porque si ya le genera dudas, está bueno que indague, que pregunte, que sepa. Y bueno, y me encantó, porque un adolescente que tenga esa inquietud está buenísimo, significa que algo escuchó, que algo vio, o que de alguna manera le generó esa duda. Así que nada, eso quería comentar. Gracias, Claudia. Clotilde estaba levantando la mano, así que tenés la palabra. Sí, la voy a bajar. No, no sé si la bajé, la levanté, bueno. No, en primer lugar quiero agradecerle a Norberto la introducción que hizo y el homenaje tan profundo y tan conceptual y tan emotivo a la vez de Norita. Agradecerlo profundamente, Norberto, porque hiciste una semblanza de ella que nos permite seguir caminando tras las huellas de Norita, ¿no? Así es que muchísimas gracias. Me pareció hermoso el encuentro de hoy porque me parece que tejieron dos genocidios muy fuertes, ¿no? Y con líneas de continuidad. Gracias, María Silvana, porque fuiste clarísima, y también a nuestro compañero Ramón por ese testimonio. Lo que quería preguntarle a Rudy es, en este momento histórico, con las políticas de retroceso en relación a la memoria y con todas las medidas que están tomando desde este nefasto gobierno, si están en juego los juicios de lesa humanidad, si están en riesgo, mejor dicho, los juicios de lesa humanidad, ¿cómo los ve usted? ¿Cómo ve usted la continuidad de los juicios? Bueno, una pregunta muy actual y yo creo que los juicios van a seguir, digamos, en sus cauces propios, ¿no es cierto? Creo que hay una conciencia colectiva, una conciencia judicial muy importante, digamos. Yo no tengo duda que nuestro pueblo tiene un definido muy fuertemente que eso está en nuestro ADN, que eso es irrenunciable. O sea, por más que pueden haber, por supuesto, corrientes negacionistas, pero bueno, nosotros vamos a estar en la vereda contraria, vamos a estar sosteniendo la vigencia de los derechos humanos y que esos juicios van a seguir desarrollándose y bueno, por ahí Norberto puede hacer alguna acotación también al respecto. Yo creo que es muy oportuno que Clotilde interpele sobre la continuidad de los juicios. Yo creo que hay una diferencia entre la voluntad política del gobierno nacional, que no tengo duda que desearía que los juicios no continúen, y pone en marcha mecanismos para debilitar su funcionamiento con la designación demorada de jueces, obligando a trabajar con jueces en 3 o 4 juicios simultáneos. El Ministerio de Defensa desarticuló un organismo proveedor
de importante información para la constitución de las causas judiciales. No hay ninguna vocación, por el contrario, el gobierno lo que se puede recibir son expresiones de descalificación sobre los juicios, que son tan arbitrarios, que carecen de los procesos y la defensa en juicio. Son comentarios. O sea, los juicios están en una zona de tensión. Y es bueno que sepamos que esa zona de tensión tiene definiciones no solamente jurídicas o administrativas, tiene definiciones políticas. Y las definiciones políticas tienen base parlamentaria, pero también tiene los múltiples efectores que la sociedad genera. Para decirlo en términos prácticos, si los 24 de marzo como fecha paradigmática encontrara el año 2025 con las plazas vacías, el desinterés social en aumento y las características de quienes han asumido un rol protagónico se corren a un costado de la escena. Bueno, si fuera esa la factibilidad, posiblemente esa tensión estaría favoreciendo a los que pretenden ponerlos en riesgo. Pero eso no va a ocurrir. En realidad lo que va a ocurrir es lo contrario. Lo que va a ocurrir es que se profundice el nivel de capacidad de querer las jóvenes generaciones no ver de lejos la historia, sino verla de cerca. Y vuelvo a la semblanza de Norita. En el velatorio, miles de personas desfilaron. Diríamos que había 3 generaciones muy claras. Una generación que seguramente convivió con la dictadura, que éramos parte de esa historia. Una generación de hombres y de mujeres entre 30 y 40 años y una multitud de jóvenes menores de 20 años que le daban hasta un ritmo, socialmente hablando, a ese velatorio, con sus cánticos, con sus manifestaciones. Y yo me pregunté, no es que todos estos jóvenes o todas estas jóvenes provienen de familias que han sido víctimas de la dictadura de manera directa. Son también generaciones que no quieren ser ajenos a la historia y que sienten que la memoria les pertenece y la quieren preservar y profundizar. Creo que tenemos sí el desafío que los juicios que no tienen prensa o muy poca, muy localizada en una o 2 expresiones periodísticas, que los juicios estén más cerca de las jóvenes generaciones. Que los estudiantes secundarios tengan oportunidad de acercarse allí donde están ejecutándose las actividades judiciales propias de los juicios que son orales y públicos. Que las
2 millones de estudiantes universitarios sientan el gusto por conectarse con el campo de derechos humanos y en él con los juicios. Y los juicios son efectivamente una de las expresiones más contundentes de la memoria transformada en actos legales. Y la legalidad es la contracara de las dictaduras, de la que fue del 76 y de cualquier otra. Y bregar por esa legalidad de alguna manera se simboliza en los juicios. Cada juicio expresa que frente a la absoluta modalidad de ilegalidad de la dictadura, la democracia juzga con las herramientas de la máxima legalidad. Y las jóvenes generaciones, estén en las universidades, estén en los colegios secundarios, estén en los clubes, estén en los barrios, estén en las iglesias, hay necesidad de acercarlos a este espacio de la legalidad que juzga con todos los atributos de la ley, con la garantía del debido proceso y con la certeza de que no se está afectando la honra de las personas, sino juzgando y haciendo responsables de los actos que cometieron como crímenes de lesa humanidad. Entonces, mi respuesta, Clotilde, es que estamos en una zona de tensión y que en la medida que el amplio espectro de nuestro pueblo mantenga firme esta voluntad de no abandonar el camino de la memoria, la verdad y la justicia, los juicios van a continuar y van a concluir hasta el último que está aguardando la oportunidad de convertirse en una actividad tribunalicia. Por lo tanto, los números que dio muy acertadamente Rudy, los números de lo que se juzgó y los números que informó que restan por juzgar, depende mucho en el futuro de cómo esta tensión que existe sobre los juicios no modifique el peso fuerte que la mayor parte de la sociedad ha reforzado en estos años y que en estos últimos meses quienes vinieron con la convicción de que con un perfil de gobierno que estaba planteando desde antes de ser elegido el planteo de los indultos, el planteo de la amnistía, bueno, no han podido avanzar en ese camino. Han sí tratado de debilitar, pero no han podido avanzar en sus mayores pretensiones. Y mi opinión entonces es que lo que resta depende mucho de los testigos, no solo de la justicia. Yo le puedo asegurar, Clotilde, y seguramente, bueno, ahora no la veo a Juliana, a Julia, ¿no? Pero en la mayor parte de los juicios que se abren, con la nómina de testigos que la Fiscalía propone y las querellas proponen, la mayor parte desea testimoniar. Algunos avanzados en edad o con enfermedades piden, solicitan que se tomen en cuenta testimonios anteriores, pero la mayor parte de los juicios cuenta con el acompañamiento de los testigos que son citados a declarar. Entonces me parece que hay una voluntad muy visible en las víctimas directas o indirectas de seguir dando y contribuyendo a la realización efectiva de justicia.
Bueno, Gracias, Norberto. saludo a Mariano, que tiene ahí la mano levantada, aunque ya está un poco tarde, ¿no? Exactamente. Mariano y Cecilia. Bueno, primero que nada, agradecerles por la disertación, por haber pensado de esta manera esta charla, esta clase. Una cuestión que me parece importante nomás para profundizar es esto que mencionaba Silvana, en relación a la vida y obra de Juan Chico, sobre todo, y solo la idea que se me venía a la cabeza era muchas veces cómo la academia, por ejemplo, tensiona a la hora de pensar historias otras, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá tenemos el caso de un personaje de apellido Echarri, por ejemplo, que tiene una obra titulada Napalpí, la verdad histórica, donde ya en el 2001 decía que no había razón de pensar, por ejemplo, que en el territorio nacional se hubiese generado prácticas de carácter de bajo el crimen de lesa humanidad, y nosotros tiempo después terminamos teniendo una obra que me parece importante, que está, por ejemplo, en internet y en algunas librerías, que se llama Napalpí, Juicio por la Verdad, la Sentencia, donde hace un raconto de todo lo que fue el juicio en sí, por ejemplo. Y hay un historiador, Nicolás Iñigo Carreras, donde él propone, bueno, nosotros tenemos la obligación, dice, los que estudiamos, los que nos formamos, los que somos profesionales, de pensar las prácticas genocidas en un proceso de larga duración, porque ahí está la clave para poder comprender una propia historia que muchas veces ha sido silenciada, digamos, que parte previo a la conformación del Estado Nacional Argentino y posterior a eso, digamos. Hoy creo que Rudy mencionaba el tema de los golpes de Estado. Fíjense que nosotros previos al 76 vamos a tener un bombardeo en una plaza de Mayo a civiles en el 55. Después vamos a tener lo mismo en la década del 30, Napalpíes en el 24. Entonces, digo, me parece que ahí hay una clave para poder pensarla, porque fíjense cómo Silvana bien lo mencionó, los aportes, en este caso, de un historiador indígena y la recopilación de otras fuentes diversas que muchas veces la academia propia silenció, no permitió poder llegar a ese proceso de memoria, verdad y justicia, particularmente en un nordeste argentino que era uno de los focos de los centros álgidos del Plan Cóndor, inclusive, ¿no? Digo, pensémoslo a eso también, cómo actuó en la región. Otro proceso en esta larga duración van a ser después las ligas agrarias en los 70, por ejemplo. Entonces digo, hay ahí una cuestión, una clave interesante para poder pensarla, y que me parece que esto también nos va a llevar a contrarrestar este discurso que muchas veces nos quieren poner de, bueno, nos fueron 30.000, como lo decía Norberto. Exigimos también la desclasificación de los archivos, por ejemplo, porque ahí hay una vasta información de la que desconocemos, por ejemplo, y para poder conocer un poco más nuestro pasado reciente, para poder generar mejores políticas de memoria también, ¿no? Hoy nosotros tenemos un gobierno provincial, particularmente en el caso de Chaco, que ha decidido cortar del calendario escolar todas las efemérides que tienen que ver con las políticas de memoria, por ejemplo. Entonces, bueno, pensemos también cómo actúa eso y cómo tensiona en la memoria colectiva de nuestros pueblos, ¿no? Eso nomás era lo que quería agregar, porque la verdad que me pareció muy, muy importante esta charla, ¿no? Gracias, Mariano. Cecilia. Hola, buenas noches. Bueno, se nos hizo súper tarde, pero estuvo buenísima hoy también la jornada. Cuando te escuché ahora último, Norberto, bueno, dije, capaz que yo peco muy de optimista en algunas cuestiones, pero bueno, me acordé del 2x1, en donde hace muy poco tiempo resistimos a una política, todo el país, que no se pudo llevar adelante, ni más allá de que estemos vapuleados, porque la verdad es que sí, estamos un poco vapuleados, los juicios a veces no están conformando ya a las víctimas, como por ahí pasaba antes, y esto pasa hace un buen tiempo ya, que porque son grandes, que porque están enfermos, que bueno. Y
venimos un poco vapuleados con eso. Ahora, por ejemplo, dicen que los juicios no los van a transmitir más. Entonces, eso era algo que nos acercaba mucho, digamos, poner YouTube y poder seguir un juicio de cualquier parte del país. El de la 7ª Brigada lo seguí por ahí, por ejemplo. Vamos a estar vapuleados, pero por ahí me queda a mí esa cuota de esperanza, como en el 2001, que fue lo que yo viví, que yo pude vivir, en donde la peleamos. Y que mientras siga habiendo por ahí todas estas experiencias de las cátedras, con los archivos nos estamos moviendo, estoy viendo constantemente muchas expresiones que por ahí son un poquito en todos lados y que me parece que nos va a permitir resistir a las distintas políticas negacionistas de este gobierno. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Vale la pena tener el optimismo. Y además, como se dijo esta noche, con alegría, que no la roben, y el optimismo tampoco. Por supuesto que es un optimismo con realismo y con compromisos y con generosidad para escuchar también a los que dudan, a los que tienen incertidumbres, también con la búsqueda de nuevas propuestas y formas de conectarnos con las nuevas generaciones en un lenguaje que no les resulte ajeno. Bueno, todo esto son los desafíos de seguir adelante con los juicios y con una democracia que se perfecciona con la justicia social y con el respeto a los derechos humanos. Bueno, si Verónica le parece, acá nos despedimos porque nos hemos extendido ampliamente del horario. Nos vemos el siguiente miércoles. Exactamente. Lunes. Exactamente. Recibirán un correo. El próximo encuentro será el 24 de junio. Van a recibir un correo de todas maneras recordándoles el encuentro. Así es que, bueno, estamos en contacto y es un gusto, como siempre, volver a encontrarnos. Muchas gracias. Que Hasta luego. descansen. Abrazo a todas, a todos. Gracias. Chao, chao, abrazos. Chao, chao. Compartir la invitación de Cloti. Nos vemos, Joana, Juliana, Ceci, Rudy. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Un abrazo grande. Así es.